Gracias, Adri, soy tu fan. A apoyar a la Cele, claro que sí. Y también a ponerse en regla con todos los temas de salud mental. Porque ¿qué pasa cuando usted convive con una persona que, usted dice, esta persona es como difícil? O la difícil seré yo, ¿verdad? Está con nosotros Melissa Méndez para hablarnos de este tema. Ella es psicóloga y es que, doctora, hay gente con la que tenemos que lidiar sí o sí y es gente difícil. ¿Cómo podemos hacer para poder convivir nosotros con esas personas y ver qué es lo que podemos mejorar nosotros? Porque no hay control sobre los demás. Qué importante esto que decís, ¿verdad? Porque justamente muchas veces no tenemos ese control y ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando cómo podemos nosotros también cuidarnos. Y yo creo que lo más importante acá es que también podamos como identificar que a veces lo difícil es la situación, no necesariamente la persona, ¿verdad? Entonces es ¿cómo puedo enfrentar esta situación yo entendiendo que, bueno, no está en mi control, ¿verdad? Efectivamente. Y por otro lado, ¿cuáles son las herramientas que tengo o no? ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, una situación puede tornarse muy difícil, pero también puede ser porque yo no esté tan clara en cómo enfrentar esa situación. ¿Qué pasa cuando sí o sí tenemos que combinar con gente que es amargada, berrinchuda, que contesta mal, que contesta con una piedra en la mano? ¿Qué pasa con nuestras emociones cuando nos toca convivir con personas con estas características? Claro, yo lo que creo, ¿verdad? Es como que nuestras emociones también son válidas y creo que a veces cuesta mucho, ¿verdad? Y uno como que está muy entregando todo. A veces cuando uno es familiar o tiene personas cercanas, siente como esta responsabilidad de siempre apoyar, siempre estar, ¿verdad? Y el cansancio para nosotros es válido, el que nosotros nos sentamos inclusive enojados por la situación, todo eso es válido. Entonces también como poder identificar que esto que yo estoy sintiendo tiene sentido, ¿verdad? O sea, hay una situación difícil para mí, tiene sentido que yo me sienta así, ¿verdad? Entonces, empezar también nosotros por reconocernos y validar lo que nosotros estamos sintiendo, yo creo que sería como uno de los primeros pasos para irnos acercando. Melissa, hay gente que llega y dice, ay, así soy yo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Dicen ahora, así soy yo. Es como una total intención de no cambiar bajo ninguna circunstancia y nos toca a nosotros adaptarnos ante esta situación. ¿Cómo hacemos para mantenernos firmes en quiénes somos nosotros y no ser reactivos ante las chichas de la gente? Claro, vamos a ver, yo ahí también te diría como qué tan importante es este vínculo que yo tengo. Porque aunque a veces seamos familiares o seamos personas cercanas, no necesariamente yo tengo que sostener un vínculo. Y a partir de ahí también creo que dos preguntas claves pueden ser, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Verdad? En estas situaciones, cuando me enfrento a estas situaciones, cómo quiero ser, cómo quiero actuar, qué quiero que la otra persona, ¿verdad?, reciba de mí y también qué tipo de vínculo quiero tener, cómo quiero cuidarlo, ¿verdad? ¿Podemos o no podemos cuidarlos? ¿Qué está a mi alcance y qué no? Lo que vos decías ahora, no todo está en mi control, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Y hasta dónde yo también tengo como que soltar esa responsabilidad, ¿verdad? Y asumir que muchas de estas cosas no tienen que ver conmigo, tienen que ver con el contexto, tiene que ver con la situación, ¿verdad? Y no directamente conmigo. ¿Qué pasa cuando uno ve que un familiar se enoja por todo? Y está esta frase, ay, es que otra vez hiciste enojar a tu papá, hiciste enojar a tu mamá, hiciste. ¿Cómo sabemos cuando no es responsabilidad nuestra la forma en que reaccionan los demás? Sí, y ahí, ¿verdad? Es como importante identificar la parte emocional, ¿verdad? Porque el hecho de que vos estés enojada, tu papá esté enojado, tu hermana esté enojada, es una emoción de él o de ella, no es una emoción mía. Y algo que yo siempre les recuerdo son dos cosas. Primero, partiendo de que las emociones son válidas, está bien que él esté enojado si hay alguna situación que le enoja, pero también cómo quiere reaccionar él, o cómo está reaccionando él o ella, ¿verdad? Y por otro lado, en esta misma línea, ¿verdad?
que podamos diferenciar el entender y el justificar. Porque yo puedo entender que vos te enojes, yo puedo entender que si yo dejé esto acá, vos estés enojado o enojada. Pero tal vez yo no puedo justificar el hecho de que reacciones, ¿verdad?, de una forma violenta, de una forma agresiva, ¿verdad? Las emociones son válidas, la reacción es lo que nosotros podemos elegir y ahí es donde también hay una gran diferencia. Entender y justificar son dos cosas completamente diferentes. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para poner distancia en situaciones en las que es difícil? Porque, por ejemplo, puede ser que queramos poner distancia con algún familiar con el que vivamos en la misma casa, llámese hermanos, mamá, papá, esposo, hijos, o en el trabajo, compañeros de trabajo, o el jefe, el cliente. ¿Cómo hacemos para poder mantener esa sana distancia cuando sentimos que la situación también nos enoja a nosotros? Sí, yo ahí creo, ¿verdad?, lo que te decía, primero que identifiquemos la persona, ¿verdad? Segundo, identifiquemos el vínculo que yo tengo con esta persona, porque a la larga no va a ser lo mismo yo poner distancia con mi hijo que con un compañero de trabajo, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a tomar como ciertas precauciones. Por ejemplo, algo que también es válido es que yo pueda, ¿verdad?, decir como, este no es el momento para conversar. No estoy dispuesta todavía a conversar de eso, necesito un espacio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también como entender que no siempre tenemos que ceder ante todo, ¿verdad? No siempre tenemos que estar a disposición para la otra persona, sino yo también puedo decir como, necesito que me permitas un momento, en un momento regreso y podemos conversar del tema, ¿verdad? Entonces, porque está uno que se lo lleva también. Claro, y yo creo que por el bien de todos es justo necesario esa pausa, porque si no las cosas pueden seguir escalando. Es peor. Dice Esteban que qué puede hacer él, porque a él es a la persona que le dan muchos colerones. A veces me da una cólera, algún tipo de asunto, por ejemplo, personal. ¿Cómo puede hacer Esteban para controlarse? Yo lo que siempre le sugiero cuando nosotros reconocemos esas emociones es, o siempre les digo que las emociones no vienen solitas. Es decir, llegan, pero con ellas traen también pensamientos, sensaciones, cambios a nivel físico, etcétera. Entonces, que podamos empezar a identificar, ¿verdad? Mira, es que cuando yo siento el enojo, lo que siento es un fuego adentro. Y entonces yo siento que ese fuego me va subiendo, ¿verdad? Y además empiezo a darme cuenta que me quedo pensando en una sola cosa, ¿verdad? Y donde yo empiezo a reconocer esas cosas, yo puedo empezar a anticipar cómo quiero reaccionar, ¿verdad? Entonces yo ya sé que si me enojo, empieza a pasarme X, Y, Z, y ahí es donde yo puedo elegir hacer algo diferente. Cuando yo empiezo a tomar esa conciencia, cuando yo estoy sintiendo todo esto y puedo decir, dame un segundito, voy a ir a lavarme la cara, ya regreso, ¿verdad? Voy a echarme agua fría en la cara. Voy a ir a echarme agua fría, o voy a ir un momentito a respirar, ¿verdad? Y yo misma puedo empezar a entender lo que en mí está pasando para empezar a poner una pausa y una distancia. Cuando uno siente el calorcito que le empieza a subir, es cuando tiene que dar el paso atrás. Bueno, en el caso de Esteban. Y Vanessa también está preguntando, porque ¿qué pasa, dice Vanessa, si los dos tenemos lo que ella llama carácter fuerte? Claro, y qué dicha que lo menciona, porque acá hay una parte, ¿verdad? Como que a veces este carácter fuerte, por decirlo así, se vuelve como una bola de nieve. Entonces, hasta que alguien no baje, hasta que alguien no lo rompa, nos quedamos ahí en ese ciclo. Entonces, ¿qué puede pasar? Una de las cosas, digamos, si es a nivel de pareja, que a veces yo sugiero, es conversar antes de que hayan conflictos, ¿verdad? Lleguemos a un acuerdo. Inclusive, en algunas ocasiones hemos hablado de una seña. Mira, cuando ya la cosa está escalando, sabemos que la seña, no sé, es cortis, ¿verdad? Tiempo fuera. Alguno de los dos sabe, hace la seña y en ese momento paramos, ¿verdad? Nos distanciamos, tomamos aire, gestionamos y después conversamos. Vea el caso de Carly. Lamentablemente, ella perdió a su hijo de 6 años y luego de seguido perdió a su esposo. Ahora siente que no puede controlar la ansiedad y las emociones. Lo sentimos mucho, primero que nada, Carly, por su pérdida. Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Y qué puede hacer ella en este caso? Porque son 2 duelos que tiene que pasar. Sí. Karen. Carly, Carly, sí. Primero,
lo siento mucho yo también, ¿verdad? Creo que es una situación sumamente dolorosa. Creo que es una situación que genera muchísimas emociones, ¿verdad? Y una reconstrucción total en muchos sentidos, ¿verdad? Y en también volver a generar una dinámica nueva. Yo creo que lo primero, siendo situaciones tan fuertes, es darle permiso a la emoción, ¿verdad? Yo creo que es válido en ese momento sentir mucha tristeza, sentir inclusive frustración, enojo, soledad. Démosle permiso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? No hay un tiempo necesario, establecido, sino que uno tiene también que ir conviviendo con esas emociones y poco a poco ir gestionándolas. Si se le hace muy difícil, busquemos apoyo. Importantísimo. Busquemos apoyo. Pero creo que también lo más importante, o lo que yo siempre le digo a la gente es, busquemos un balance. Sentir está bien. Y a veces, ¿verdad? Puedo no tener energía. Y está bien. El tema es cómo yo puedo esforzarme o hacer un poquitito, aunque la energía no la tenga. Mi rendimiento no va a ser el mismo. Levantarme de la cama me va a costar 50 veces más, ¿verdad? Pero hoy me voy a proponer solamente levantarme de la cama. Paso a paso, poco a poco, y con ese apoyo que se necesita. Sí, con mucha empatía hacia uno mismo y mucha autocompasión en ese sentido. Evelyn dice que el problema que ella tiene es con la cuñada. Dice que no puede hablar con ella o con el esposo sobre ella sin que terminen peleándose. ¿Cómo puede hacer? Porque el problema de convivencia con la cuñada se ha vuelto fuerte. Ok, vamos a ver, cuando son personas cercanas, creo que ahora lo mencionaba un poquitito, ¿verdad? O sea, a nivel de familia, no siempre tengo que tener relación con la familia, sino establecer si realmente quiero o no quiero tener esa relación, puedo o no puedo tenerla. Lo segundo es en qué situaciones son las que estamos chocando, son o no negociables, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí también poder definir en cuáles podría valer la pena buscar este espacio, insistir un poquito en la conversación y demás, y en cuáles, ¿verdad? Es decir, como, bueno, ya sé que esta situación es difícil, en este momento priorizo mi relación, no sé, con mi hermano, por ejemplo, y por mi hermano y por lo importante que hay en este vínculo, yo voy a bajar un poquitito En ese caso, bueno, es o sea, es la hermana del esposo, en ese caso. Ok. Entonces, por ahí es que se peleaba con el esposo. Claro, claro. Sí. Entonces, ¿verdad? Con mi esposo, justo la hermana es una persona muy, muy, muy cercana, es muy importante para él. Podría yo ceder un poquitito, tal vez no en todo, pero tal vez en tener una comunicación cordial, no tan cercana, ¿verdad? Si eso nos va a beneficiar a todos y si este vínculo con mi esposo es sumamente importante para mí. ¿Verdad? Está bien. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nos quedamos contestando aquí en el Facebook, ¿le parece? Ok. Gracias. Seguimos, Charlene.